Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos tres temas para el debate. El primero tiene relación con la forma que está llevando adelante el gobierno en materia económica de Mario Abdo Benítez. Vamos a hablar acerca de los precios de combustibles y vamos a hablar acerca de lo que pidió la Unión de Gremios de la Producción: regular el mercado del combustible a través de Petropar y mayor decisión y firmeza. Nos va a acompañar en el primer bloque el ingeniero Héctor Quistaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción precisamente. El segundo bloque vamos a hablar acerca del Fondo de Estabilización. Según el viceministro Óscar Orué de Tributación, este fondo vino para quedarse. Va a estar también con nosotros Stan Canova acompañándonos. El viceministro me acaba de informar que está con el presidente de la República y trataría de llegar a tiempo. Ojalá lo pueda hacer, porque va a ser muy importante que explique qué es este Fondo de Estabilización, por qué tenemos que endeudarnos con $100 millones y si ese fondo efectivamente va a servir para beneficio del pueblo o finalmente terminará beneficiando al sector de los que traen el combustible. Y el último bloque vamos a hablar con el señor Pedro Halley, ex gerente de prestaciones económicas del IPS, acerca de la crisis de fondo que sufriría el Instituto de Previsión Social. Él asegura que hay más de 72.000 asegurados que aún no cobran sus reposos en el IPS. Así que estos son los temas que nosotros les preparamos, y antes de ir al primer corte les invito a compartir un rico café Lavazza con gusto, sabor y aroma inconfundibles. Cafépar distribuye Lavazza en nuestro país, el expreso por excelencia. Pausa y retornamos. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Aprovecha las cuotas más bajas del país. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Lavarropas LG de 9 kilos, carga superior. Precio normal 18 cuotas de 188.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llega a Innovar 2022, la mayor feria agropecuaria del país. Experiencia en tecnología para el campo, demostraciones de cultivos, conferencias magistrales y mucho más. Del 15 al 18 de marzo en Colonia Iguazú, Alto Paraná, organizada por la Unión de Empresas Agropecuarias. Entérate de todos los detalles en www.innovar.com.py, en las redes sociales @innovarferia y en la app Innovar, disponible para Android e iOS. Muy bien, comenzamos el bloque con el ingeniero Héctor Quistaldo, presidente de la UGP. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la audiencia. Un gusto compartir contigo y gracias por la invitación. Bueno, ¿qué está pasando en el país? Y una gran efervescencia. ¿Pero por qué? Y por la volatilidad y la frecuencia con que suben los precios de los combustibles. El combustible mueve el Paraguay. Y mueve el mundo. Y especialmente nosotros somos totalmente dependientes porque importamos el 100%. No producimos Así nada. Mismo. Pero todo el trabajo de la gente depende de su movilidad y su movilidad depende del combustible. Venimos de 2 años muy pesados para todo el punto de vista económico, que es la pandemia. Se esperaba este 2022 una recuperación, vino la sequía, y para eso en enero y en febrero, para rematar, viene la guerra Rusia-Ucrania. En esa guerra, allá en Ucrania están cayendo las bombas reales y acá está cayendo la bomba económica, y nos encuentra despreparados. No tenemos un stock estratégico de manejo para manejar los volúmenes necesarios para dar previsibilidad en un periodo de tiempo a los precios de combustible. ¿Cómo hace Banco Central? Banco Central tiene dólar, si sube el dólar, él vende, y si baja, él compra. Ese trabajo regula el mercado de regulación indirecta, no de hecho, no de derecho, no prohibiéndole a nadie que trabaje. Nosotros no queremos subsidios, no queremos privilegios, no queremos que se altere el margen de nadie en su actividad.
que Petropar no trabaja a pérdida, que los que están en la cadena de combustible tampoco trabajen a pérdida, pero sí necesitamos una previsibilidad. Hoy no se puede hacer, se está rompiendo la confianza entre la gente que contrata y el contratado para un servicio. Vos querés contratar un flete y hoy contratamos para el lunes, resulta que el domingo sube, el señor que hace el flete pierde. Entonces, está complicado, no se puede programar, planificar, entonces es el impacto más duro a la economía que no todos visualizan y están discutiendo si es 500, si es 1000 en un regateo absurdo de lo que tiene que bajar o no, en lugar de poner a Petropar en la cancha como un mayorista que era su rol de siempre. Ahora es un minorista más que tiene 14% del mercado. Entonces no tiene incidencia, no tiene forma y entonces estamos presos de las circunstancias y de los avatares que genere la situación mundial. Ahora, este fondo de estabilización que se pretende, ¿usted qué piensa que puede resolver algo? Le pregunto por lo siguiente, porque si la gente afectada dejara de usar su combustible o dejara de usar sus vehículos, entonces sí tendría sentido. Pero el tema es que la gente va a seguir movilizándose en su vehículo, hay que irse al trabajo con los vehículos del transporte público, las cargas van a tener que seguir saliendo o en barcazas o en camiones al exterior, es decir, se va a seguir usando de la misma manera. Entonces, ¿a quién va a terminar beneficiando el Fondo de Estabilización? Bueno, primero el combustible es una demanda casi inelástica, es poco lo que podés reducir. Exactamente. Es poco lo que podés reducir, justamente, porque el que trabaja y tiene su vehículo y se va a su trabajo en el vehículo, tiene que usarlo. Está trabajando. Exacto. El que hace delivery y está trabajando es gente que muchas veces se quedó sin trabajo durante la pandemia y ahora se hizo de un medio de vida con su moto y el trabajo de reparto y tiene que seguir, porque lo que no sabe cuánto va a costar, le va a pedir porque los costos le suben cada 8 días. Esa volatilidad es la que nosotros condenamos. Tenemos que tener un margen de por lo menos 60, 90 días de estabilidad de precios. Eso es lo que pedimos. Pero sin subsidios, sin regalos, sin nada. Y tenemos que, este fondo yo no le veo mucho sentido. En teoría es muy lindo, porque y está en la ley. Pero acá porque cree que el problema de gestión se soluciona con leyes. La gestión se trabaja, se soluciona con trabajo y con un diseño funcional de las cosas. Y si vamos a pagar el subsidio en la aduana, por lo que se despacha en la aduana, ¿qué seguridad hay de que eso llegue al pico en la manguera? Ninguna. Entonces ahí viene la primera incógnita. Segundo, 100 millones de dólares. Se va a licuar en 3 meses. Y esto de Ucrania no creo que termine en 3 meses. Puede ser que la guerra militar termine en 3 meses. Pero la guerra económica, que los bloqueos, los embargos, todo ese berenjenal de cosas que está flotando, eso va a seguir afectando. Y nos va a seguir afectando a nosotros en el combustible, en los insumos que usamos para producir. Porque el fertilizante duplicó el costo. Los defensivos agrícolas también se dispararon. Entonces tenemos que ser muy prudentes y tenemos que darle certidumbre y previsibilidad a la gente que trabaja. La gente quiere trabajar tranquila, lo único que pide es tranquilidad para trabajar, reglas claras, y no tenemos esa certidumbre porque cada 8 o 15 días está subiendo, imposible hacer un contrato. Ahora, ustedes tampoco pueden manejar los costos. Es decir, si quieren sacar algún producto, hoy pagan un precio, la semana siguiente pagan otro precio por sacar, por el kilómetro hasta sacar del país la carga. Todo está relacionado y lastimosamente este año hay casi 7 millones de toneladas menos que transportar. Son más de 300.000 viajes que desaparecieron. Entonces, al haber toda una flota para transportar 10 millones de toneladas y vos perdiste 6, 7, hay cada vez más chica la torta. Entonces la oferta de camiones es más grande que la demanda de flete. Todo está enredado y no se está siendo claro cuál va a ser la política de manejo del tema combustible. Ahora, el gobierno se acercó a ustedes, les dijo, ayúdenos, veamos todos juntos cómo salimos de esta situación, o está planteando de por sí algunas cuestiones que algunos rechazan,
otros aceptan, a unos les gusta, a otros no les gusta. ¿Cómo es el tema? ¿Se habla con usted? ¿Se les pide colaboración? Este tema trabajaron con los involucrados directos, los importadores, Petropar y los técnicos y la gente del gobierno. Hoy se fue la ley al Congreso. Esta tarde fuimos invitados a una reunión para que nos expliquen, pero llovido sobre mojado. Ya es poco lo que puede incidir. Entonces, nos tuvimos en la previa y no estamos de acuerdo con los subsidios. Eso es categórico. Ahora, ustedes sacaron un comunicado responsabilizando al gobierno directamente del humor social actual y por la falta de firmeza en sus decisiones. Cuando hablan de falta de firmeza, ¿a qué se están refiriendo? ¿Qué es lo que ustedes consideran que son decisiones firmes y claras que tiene que tomar el gobierno en este trance que estamos viviendo? Primero, es un problema de varios gobiernos, el debilitamiento de Petropar, de ser un órgano regulador que servía como estado estratégico, porque es el único que tiene para 3 o 4 meses tanque para almacenar. El resto no tiene para ese. Y se lo volvió minorista, perdiendo su rol esencial. Hoy que se necesita un estado estratégico que cualquier país del mundo tiene, nosotros no tenemos. Y no está en el radar construir eso. Eso es lo peligroso. Vamos a seguir con el prende y se apaga tipo señalero de cómo va el mercado. Las subas por expectativa, no por lo que se pagó. Esas son las cosas que llaman la atención. Y no le vemos nosotros. Acá hay problemas de visión, de gestión y de conducción. Son las 3 cosas que está faltando para tener... ¿Cuáles son los temas de gestión? Gestión y el tema de... ¿Qué, por ejemplo, qué dicen ustedes que debería proponer en cuanto a gestión se refiere al gobierno? Primero tener que aceptar en el diagnóstico, eso es visión. Porque si erra el diagnóstico, trae el remedio, y yo creo que esta ley estamos medio que errando el remedio. Entonces hay un problema de visión y de diagnóstico. La solución propuesta, y puede que funcione y puede que no. Entonces no da seguridad ni certidumbre ninguna. Es un tanteo que vamos a hacer. La gestión y Petropar tendría que estar con todas las pilas puestas y con todos los tanques llenos para poder respaldar y cortar los picos del mercado. Ahora, ingeniero, ¿cómo hace Banco Central? Perfecto, pero hay muchas cosas que todos sabemos que están ocurriendo. Todos sabemos que están mal. Todos sabemos que son incorrectos. Y existen privilegios que todos sabemos que nos están costando demasiado plata y son absolutamente injustos en el país. Nos callamos durante todo este tiempo. Nos callamos. De vez en cuando decimos algo, pero hasta allí. Hoy, cuando los aumentos son sucesivos y en menos de un mes te suben 3 veces el precio del combustible, ahí empezamos a plaguearnos y a sentir verdaderamente cómo nos cuestan esos privilegios que tienen algunos en cuanto al combustible se refiere, la ineficiencia en la gestión de Petropar, por qué se le sacó a Petropar de ser el regulador, por ejemplo, del tema combustible en Paraguay, quiénes fueron los beneficios, todo eso sabemos, pero nos callamos demasiado tiempo y después cuando nos explota la bomba en la cara queremos reaccionar y ahí sí que parece una tormenta perfecta. Sí, realmente la gente común no entiende los mecanismos para establecer los precios. Sí entiende que se va a comprar algo y su plata no le vale Así más. Mismo. Entonces no puede llenar su tanque, no puede cargar los 100.000 que cargaban, no le cargan Ni la su misma carrito del cantidad. supermercado ya puede llenar. Entonces eso está generando un inicio de pirebaí fuerte. Más que cada 8 días está cambiando. Gente que tenía condiciones de trabajar está perdiendo esa condición porque no sabe cómo contratar. A esos sumales que el paraguayo de por sí es muy resignado, muy tranquilo, no reacciona. Hoy hay que saber leer. Los primeros que salieron no fueron los camioneros, fueron los de Uber, sí, transporte escolar y los delivery, la gente con moto, la gente más humilde que con mucho esfuerzo se está ganando la vida. Y la primera solución que plantean es, el gasoil vamos a beneficiar. Y la clase media que vive con su chileré, con su moto, eso no somos paraguayos.
Entonces, ahí es donde nosotros vemos el problema de visión. Y se está más enfocado en la caja que en solucionar problemas. 100 millones de dólares es lo que vamos ahora. ¿Cuánta plata, cuántos millones de dólares al año nos cuesta mantener a gente que gana bien, buena plata, siendo funcionarios del Estado, funcionarios públicos, ya sea en el Poder Judicial, en el Legislativo, en el Ejecutivo, y tienen cupos de nafta gratis? ¿Por qué gente que gana buena plata debería tener gratis el combustible simplemente porque son funcionarios públicos? ¿Cuánto de esos 100 millones de dólares, cuánto es lo que representa anualmente todo eso que se gasta en combustible? Mucha plata. Se habla de una buena puchada de plata. El dato que te puedo dar es el que generó el BID de mala gestión en compras públicas. No es de este gobierno nomás, vamos a aclarar, es 4% del PIB. Esos son 1.600 millones de dólares al año, lo que se había prestado para pasar la tormenta en la pandemia. Entonces, hay muchas cosas que ajustar, hay muchos privilegios, hay entidades que tienen 2, 3 y hasta 4 aguinaldos al año. Entonces, ¿por qué vamos a tener esa diferencia? Sobre todo, hoy tenemos que tener en cuenta que Paraguay, a pesar que no recibe un tiro, está en guerra, porque estamos recibiendo las bombas económicas. Y tenemos que tener economía de guerra y con todo ajustarnos los cinturones y dar las condiciones para que la gente trabajando salga adelante. Porque si le subimos el combustible como le estamos subiendo cada 8 días, no hay condiciones de trabajo. Y eso es lo que genera el Pirabaí. Y la gente si no puede trabajar y va a estar en la calle, que es lo que está pasando. Ahora anunciaron que se bajó. ¿Quién escuchó? ¿Cambió algo? No. Sigue siendo el humor, sigue siendo el mismo. No, y salió la gente de la ruta. Dicen que van a permitir el paso, pero no van a salir. Van a seguir movilizados. Y bueno, estamos jugando una triple mezcla. Pirabaí de la gente. Estamos jugando con combustible y estamos jugando con fuego. Entonces, la mecha se prendió. Larga 5 centímetros, 10 centímetros o 10 metros, no sé. Si no hacemos nada para apagarla y nos va a explotar en la cara. Cuando hablaron ustedes con el gobierno, ¿qué es lo que les propuso el gobierno? No, ellos nos informaron. ¿Qué explicaron? Ellos nos informaron hoy de cuál es el mecanismo del fondo, la ley que presentaron, y correcto, pero es un intento que puede salir bien como puede salir mal, como cualquier emprendimiento, pero no disipa las dudas y la gente lo que necesita es certidumbre. ¿Y qué dudas ustedes tienen a pesar de la creación de este fondo? ¿Cuánto va a durar? Y no va a pasar de 3 meses, Carlos. Ahora, Orué dijo que esto vino para quedarse. Está bien, se va a quedar en el papel, como todas las leyes, y después no se cumple. ¿Cuántas leyes tenemos en Paraguay? Y supuestamente cuando es alta, ellos van a subsidiar, y cuando baja, los otros van a reponer. Quiero ver cómo se implementa en la práctica. Y si ese subsidio a los importadores llega a Juan Pueblo en la manguera cuando se va a cargar. Porque hoy he visto una declaración de una persona que dice, tienen que bajar el selectivo para que nosotros no subamos, no, va a bajar el precio. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Para vos lo dulce y para mí lo amargo. Esa es la respuesta que le damos a la ciudadanía. La propuesta de Salim Busarqui de bajar el selectivo, ¿le parece correcta? Es un mecanismo, pero si no tiene una forma, el selectivo se puede bajar un tiempo, o el otro es sacar el selectivo y poner el IVA. Pero en este momento, con toda la crispación que hay, no hay claridad para pensar ni tiempo. No se puede hacer a los apurones eso. Son reformas estructurales de fondo que hay que hacer con mayor tranquilidad. Por eso que es muy peligroso. El selectivo tiene que, como si querés que baje la fiebre de la calle, tiene que bajar y que baje la misma cantidad. Los valores, y no interesa. Si es 400, es 600, en ese regateo se está perdiendo tiempo mientras la gente está en la calle. Hasta que ocurra una desgracia vamos a estar así. Y bueno, y nosotros somos muy proclives a eso. Tiene que ocurrir una desgracia para finalmente tomar las decisiones que se debían haber tomado antes de que ocurra la desgracia.
Generalmente somos así. Es muy peligroso, estamos jugando con fuego. Nosotros insistimos, el selectivo se puede bajar, aunque sea por 45 días, bajar el precio, reacomodar las cosas y ver cómo posicionar, cómo conseguir que se haga una periodicidad para la suba. Si tiene que subir, va a subir. Nosotros no reclamamos que suba. La anarquía en la suba es lo que está generando. Y hay un hecho que llama la atención, ingeniero. Todos los sectores tienen el mismo pensamiento. Por primera vez, porque no es muy común que sindicalistas o gremios estén muy de acuerdo con ustedes. Los de la producción agrícola, sobre todo. Hoy todos están de acuerdo. Es más, ya están pensando hacer una gran huelga, no sé, una gran manifestación o marcha el 2 de mayo. Una huelga general están proponiendo de trabajadores, empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes acompañarían esa iniciativa? Tenemos que evaluar las condiciones y las circunstancias. Tampoco tenemos que dejarnos manipular en un año político. Tenemos que ser muy prudentes. Y hoy estuvimos en una reunión, nosotros en la coordinadora agrícola, que hay mucha presión por salir también con los tractores, y estamos evaluando, pero no es a tonta y a loca ni detrás de quimera que vamos a salir. Si salimos, vamos a salir con un planteamiento serio, y mientras estén abiertas las puertas del diálogo, no es necesario usar esa herramienta ahora. Así como están las cosas, hoy. La semana pasada estuvo acá el presidente de la UIP y decía el gobierno no nos da respuestas sobre el tema del contrabando y compañía. No hay respuestas, se callaron. Es más, el presidente le dijo al presidente de la UIP, el presidente de la República, Abdo Benítez, le dijo al presidente de la UIP que era una maniobra del cartismo, el tema de la filmación de lo que pasó en Nitán Ramada. Y entonces no iba a tomar medidas ni contra Fuster ni contra el comandante Velázquez. Teniendo en cuenta eso, ¿qué más tiene que pasar para que ustedes decidan sacar también sus maquinarias al costado de las rutas? ¿Qué debería pasar? Porque está bien, a tontas a locas ustedes no van a tomar una decisión ni presionados por otros sectores. Pero, ¿cómo está el humor hoy? Yo te digo una cosa, de los gremios hay de la mucha producción? crispación, lo que hay es una gran preocupación y una gran incertidumbre. La gente no sabe qué va a pasar, entonces le genera angustia y eso genera el pirebaí. Tenemos que darle certidumbre a la gente. Y eso es lo que nos está dando. En el tema contrabando, también pasa lo que nosotros señalamos de alguna manera en el comunicado, de que los tomadores de decisión están enfocados únicamente en la agenda política y en el electoralismo, que es genuino. El que quiere candidatarse puede que lo haga, pero la agenda económica tiene que estar en la agenda del país tiene que estar el tema económico y no está entre los prioritarios. Entonces ahí es donde comienza, y cuando se toca un tema económico y se quiere decir no, está relacionado con la política, es una forma de calificar y no ocuparse. No se puede mirar todo con los lentes de la política nomás. Hay necesidades reales de la gente que tienen que ver con la economía y tenemos que trabajar aislados de la política, blindados, y que no la politiquería no barre la cancha. Pero, ingeniero, usted está señalando una tormenta perfecta. Estamos en un año electoral. ¿Usted cree que el gobierno tomaría medidas que pudieran afectar los ingresos de sus punteros, de sus dirigentes, y que pudiera perjudicarles en su economía en este momento? Por eso, hay siempre las medidas o los pedidos que tenés que hacer es ver si es conveniente y es oportuno. Es conveniente hacer los ajustes, pero no va a ser oportuno por el año electoral. Y por eso. Y entonces discutir eso nos va a llevar a discutir el sexo de los ángeles. Vamos a estar 10 años y no vamos a ponernos de acuerdo. Entonces, discutamos las condiciones económicas para que la gente mejore su calidad de vida trabajando y que no esa politiquería no le impida trabajar a la gente. Pero el gobierno es de todos. El gobierno... El Estado es de todos. Sí, el Estado es de todos, pero el gobierno debe gobernar para la mayoría. Supuestamente ese es el ideal. Si el gobierno no va a tener en cuenta a la mayoría, va a tener en cuenta solamente a la dirigencia de su partido, porque estamos en año electoral, entonces soluciones no van a haber, ingeniero. El problema es que todos están en un
enfrentamiento muy fuerte dentro de cada partido ahí. Sí. Los partidos nunca están mejor llamados partidos porque están divididos. Entonces es difícil construir en ese escenario de enfrentamiento donde nadie se escucha. Entonces nuestra utopía es que por lo menos en el tema económico nos pongamos todos de acuerdo, de decir, esto no vamos a contaminar, vamos a hacer bien las cosas y vamos a sacar adelante. Pero ingeniero, la semana pasada cuando en la UIP estuvieron todos juntos y sacaron ese comunicado, esperaban una respuesta del Ejecutivo. Está aplicando la ley. Sí, y en Botabú total no hablaron, no dijeron nada, no le respondieron al sector productivo del país, le ningunearon, porque no dar respuesta es ningunearle al sector. ¿Qué van a hacer? Se suma todo esto que esta semana está ocurriendo con el tema del combustible. ¿Qué van a hacer? La realidad va a terminar imponiéndose para la gente que no quiere asumirla. Pero tenemos que pagar todos el costo de esa realidad por gente que no quiere tomar las decisiones que tiene que tomar y para eso fueron puestos en los lugares donde están. Esa es nuestra realidad. Tenemos que trabajar en un ambiente de electoralismo, en un ambiente de enfrentamiento muy fuerte que hace rato no se da y con conflictos mundiales, con impactos que vienen de afuera y no estamos pudiendo como país ponernos de acuerdo cómo amortiguar esos impactos. Y el combustible es una anécdota más Sí, en es una ese anécdota. sentido. Y entonces ahí muestra que cuando estamos divididos las cosas son más difíciles de solucionar que cuando ponemos todo el hombro, tenemos una visión compartida y un esfuerzo compartido por salir adelante. Ahora, si yo voy a estar buscando culpables y esperando que otro haga, y eso es lo que nos está pasando. Efectivamente, pero el tema es, los que no son culpables, algo tienen que hacer para que los que tienen que decidir tomen las decisiones que correspondan. Y no es fácil, Carlos. Porque yo sé que ustedes tienen muchos intereses, yo sé que hay muchos intereses en los cuales el gobierno debe también colaborar, decidir. Pero hay un país que en este momento, como usted mismo dice, tiene un humor que ya es insostenible y que puede reventar en cualquier momento. Hay un compromiso moral de todos los sectores de evitar derramamientos entre paraguayos, que así como están las cosas puede ocurrir. Fue una vergüenza para el país que un canal argentino publicara cómo es el contrabando de combustible hacia Paraguay, desde la Argentina. El contrabando, a la vista de todos, militares, policía, aduana, todos. ¿Quién hace algo para que eso no ocurra? Ya es parte del paisaje, ese es el problema. La gente se acostumbró. ¿Y ustedes también? Y no, pero de todas maneras la tarea es tan grande que un solo sector o varios sectores juntos no están pudiendo hacer frente. Hoy está faltando huevo en Paraguay. Efecto de dos cosas, la mala cosecha de maíz el año pasado que levantó los precios de los balanceados y el contrabando que ahora no está entrando. Y que cuando entró causó mucho daño a las pequeñas y medianas granjas que salieron del circuito. Entonces es todo muy enredado y no es fácil de administrar. Y dentro de todo eso nosotros tenemos que seguir trabajando en nuestra actividad privada para vivir y ocupándonos también de trabajar en los gremios para sacar algunas políticas y algún punto de equilibrio que beneficie a la actividad económica. No estamos buscando beneficios particulares, estamos tratando de generar condiciones de trabajo para la mayor cantidad de gente. Por último, ingeniero, porque se nos va el tiempo, ¿qué va a hacer la UGP en los próximos días? ¿Hay posibilidades de un tractorazo? Vamos a estar monitoreando, vamos a estar acompañando, hay que ser muy prudentes y vamos a tratar de incidir sin tener que hacer demostración de fuerza en lo posible. Si las cosas no se dan y la gente, nosotros no debemos los dirigentes a nuestra gente, si nuestra gente nos exige y vamos a tener que hacer. Hasta ahora estamos conversando, monitoreando y tratando a través del diálogo avanzar. Si no conseguimos y la gente nos pide, y vamos a tener que hacer, nosotros no debemos a nuestra gente. Pero hoy no es la herramienta, es la última herramienta que usamos. Perfecto. Y hoy, ¿cómo califica la gestión del gobierno? Hoy, hasta este momento.
en este manejo de esta crisis? En general, desde que comenzó hasta este momento, con todo ¿cómo califica este gobierno? Y es un gobierno que año tras año estuvo atravesando crisis. Algunas las superó bien, otras no, pero vinieron crisis muy duras. La pandemia nadie esperaba. El juicio político fue primero una crisis política, después una crisis de salud. Ahora viene una crisis económica, porque toda la cosecha está siendo tapado por el combustible. Sí, por el combustible. Pero así como, andate ahora al campo y va a ver como la malaria que hay. Eso se va a sentir a partir de mayo, junio acá en las ciudades. Ya se empezó con el tema huevo y va a haber muchas otras complicaciones que tenemos que prepararnos para manejar y amortiguar para que el perjuicio no sea enorme para la gente. En su gestión, entonces, ¿cómo lo califica? ¿Aplazado, bueno, regular? En la gestión, como toda la gestión en Paraguay, hay gente que trabaja bien, hay entidades, Banco Central, por ejemplo, no puede decir nada. Pero en conjunto. Pero hay otras entidades que son un desastre. Y que bajan la nota de lo que están bien. Claro, el INDI, por ejemplo. Entonces hay un popurrí, no todo es blanco o negro, hay un montón de matices de grises y hay gente que está trabajando bien. Ministerio de Agricultura después hay mucho está trabajando bien. Y hay otros que no trabajan. Siguen patinando en el barro. Ingeniero, gracias por venir. Gracias a vos. El ingeniero doctor Cristaldo de la Unión de Gremios de la Producción. A la vuelta de la pausa hablaremos del Fondo de Estabilización. Vamos a ver si viene Oscar Ubet. Dijo que a lo mejor no podría estar, pero sí vamos a estar en compañía de Stan Canoa, economista. Ya volvemos. Las clases volvieron y con Regional te sacás un 10 felicitado con tus tarjetas de crédito. Ya tenés descuentos y beneficios en colegios y universidades, tiendas deportivas, productos electrónicos y librerías. Promoción válida hasta los últimos días de marzo. Para más información ingresa a www.regional.com.py. Llega Innovar 2022, la mayor feria agropecuaria del país. Innovar 2022 exhibirá lo mejor de la producción de Paraguay del 15 al 18 de marzo en Colonia Iguazú, Alto Paraná, organizada por la Unión de Empresas Agropecuarias. Más información en www.innovar.com.py, en las redes sociales @innovarferia y en la app Innovar, disponible para Android e iOS. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Aprovecha las cuotas más bajas del país. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Lavarropas Midea de 6 kilos, carga frontal. Precio normal 18 cuotas de 241.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 154.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, ya estamos en el segundo bloque del péndulo y saludamos a Stan Canoa por vía Zoom. ¿Qué tal, Stan? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, enseguida está conectando Stan Canoa. Mientras tanto ya estamos con Oscar Ubet, viceministro de Tributación, también en línea de comunicación, pero vía telefónica. Hola, Oscar, buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos, también para toda la teleaudiencia. Mi disculpa por no estar presente hoy ahí. Estamos todavía de reunión sobre este tema que nos trae a todos muy preocupados. ¿Qué les preocupa de este tema, Oscar? Y bueno, la manifestación de la gente, un poco la situación, un poco de el conflicto en sí, ¿verdad? Porque a pesar de el esfuerzo que hizo el gobierno desde Petropar con una reducción de combustible, igual para los manifestantes no es suficiente. Y entonces estamos viendo, bueno, esperemos que el fondo se apruebe porque eso también es un mecanismo que va a ayudar muchísimo a esta situación en particular, ¿verdad? Porque el gobierno lo que, en este caso, con las medidas que está implementando a través de Petropar, reduce en total es 1.000 guaraníes, 500 mañana, ya a partir de mañana, y una vez que se apruebe el fondo, los otros 500 guaraníes. Ajá.
Eso de reducción del precio del combustible de Petropar, de toda la cadena de Petropar. De los 228, de las 228 estaciones de servicio. ¿Y por cuánto tiempo? Y bueno, y eso está ya, o sea, esto por lo menos garantiza a Petropar los 2 meses, ¿verdad? 2 meses. Todo lo que es, o sea, sería un mes y medio, todo lo que es marzo y abril. Es decir, 100 millones de dólares es para un mes y medio de reducción del costo del combustible de Petropar. No, la reducción de Petropar es aparte. Los 500 guaraníes. Ahora, Ajá. a partir de que se comience a implementar el fondo, ahí tenemos otros 500 guaraníes aparte. Bueno, y con esos fondos, esos 500 guaraníes, siempre que se apruebe la ley, se va a empezar a usar estos 100 millones de dólares. Correcto. Y ahí la disminución para Petropar por lo menos de 1.000 guaraníes. En total. Sí. En total. ¿Y esto es provisión para cuánto tiempo de 1.000 guaraníes menos? ¿Por cuánto tiempo sería 100 millones de dólares? 2 meses la reducción. 2 meses. En este caso, el fondo aguantaría 2 meses según las estimaciones que estamos teniendo. Bueno, creo que ya está también Oscar en comunicación con nosotros, ya se conectó Stan Canova. ¿Qué tal, Stan? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, mi querido Carlos? Muy buenas noches al señor Orué, mis respetos de siempre. Y bueno, a la orden para poder conversar un poquito sobre esta crisis y bueno, el mecanismo de maniobrabilidad, digamos, de lo que sería tratar de administrar precios. ¿Y qué te parece esta decisión de generar un fondo de estabilización de 100 millones de dólares, que así como están las cosas duraría por 2 meses y que permitiría que Petropar pudiera bajar los precios de sus combustibles en 1.000 guaraníes desde que se decida la ley? ¿Es una buena idea? ¿Es correcta? ¿Es aplicable? ¿Cómo lo ves, Stan? No, desde el punto de vista de finanzas, un fondo de estabilización es algo asertivo. Celebro eso. Ahora, creo que lo que está ahora se está, digamos, criticando es, bueno, la forma que se va a fondear a través de un préstamo, ¿verdad? Y cómo se va a repagar eso, ¿verdad? Que va a ser a través de vuelta al ISC. Pero antes de responderte bien, mi querido Carlos, también al señor Orué y bueno, a la audiencia, quiero un poco hablar un poco unas cositas antes, porque quiero también que se enfoque mucho a esto que iba a decir, ¿verdad? El análisis, digo, o sea, la crítica constructiva de esta crisis, ¿verdad? Quiero partir de una, digamos, metáfora, ¿no? Un comparativo de lo que es el BCP y cómo BCP controla, regula a los bancos financieros y las aseguradoras. Que creo que BCP es lejos la institución, digamos, más eficiente del Paraguay, lejos, y le sigue, yo creo, también Hacienda por el nivel de profesionalismo que tiene y bueno, todos los mecanismos administrativos que tienen y bueno, muchas cosas han hecho bien las tareas, yo creo, desde un tiempo ya bastante longevo. Ahora, para lo que voy nomás, BCP tiene sus normas de control a los actores que están trabajando en ciertas áreas de la economía, ¿verdad? Estaba diciendo, bueno, BCP controla y dice a los bancos cuánto vos tenés que tener de reserva. Hay como 3 tipos de reserva que el BCP pide a los bancos que tengan las financieras y también las aseguradoras. ¿Por qué pide BCP y controla y regula cuánta reserva tiene? Hablo de fondos, de dinero, ¿verdad? Para justamente tratar de que ese banco financiero o asegurador no tambalee el mercado y no dañe al mercado. Usando ese ejemplo, Carlos, señor Robert, audiencia, ¿qué pasa con el sector económico o comercial, lo que es los combustibles en Paraguay, ¿verdad? Tenemos un MIC con su dirección de combustibles, tenemos un viceministerio de Minas y Energía, que está eso en la cartera del señor Wins, y tenemos Petropar. Tenemos 3 entes que, digamos, entre esos 3 debería haber una especie de tridente que podría, digamos, hacer algo muy parecido que hace el BCP para con los bancos financieros y aseguradoras, que son, de vuelta, controles súper profesionales, bien técnicos, se basan en Basilea 1, 2, mira, le conozco a varias personas en BCP también, gente de primera, pero voy de vuelta a este rubro que estamos discutiendo, combustible, que no hay esa calidad de control y supervisión. Y cuando hablo de supervisión, no quiero decir que tenga que ser un Estado que sea así
controlador ni nada intervencionalista, no, sino que alguien del Estado que pueda decirle, y voy ahora a la segunda parte de mi introducción, decirle a los emblemas que están importando, que por cierto, nada en contra de ellos, que ganen dinero está fantástico, pero hablo de los principales emblemas que son importadores, no hablo de APESA, hablo de los que traen el combustible. ¿Quién del gobierno en Paraguay es el encargado hoy oficialmente, por ley, de decirle a cada emblema que está importando cuánto vos estás trayendo, por cuánto compraste? ¿Tenés para reserva de tantos litros en caso de justamente volatilidad de precios? Eso creo, Carlitos, que no existe. Lastimosamente tampoco es ahora el área del señor Olue, pero quiero nomás decir la gravedad de esto, ¿verdad? Otra cosa, se habla mucho evidentemente de los precios del petróleo WTI y el Brent, que son los principales indicadores, pero pregunto, Carlos, también la audiencia, ¿han escuchado del indicador Platts para combustibles? Yo he hablado con muchas personas respecto al tema de combustible esta semana. Nadie conoce el indicador Platts. ¿Qué es el indicador Platts? Vendría a ser una especie de LIBOR que es para finanzas, para manejo de tasas de intereses internacionales, préstamos internacionales, también se aplica acá, ¿verdad? Para combustible no hay eso. Entonces, ¿a qué voy? Uno ve básicamente que los precios, ya hablo de los emblemas, y digo mucho respeto, no hay esa transparencia ni tampoco el Estado está encima diciendo, bueno, en base a qué vos estás subiendo, porque a ver, hubo 3 subidas por la escalada, cierto que hay escalada de petróleo que tampoco podemos controlar eso. Pero lo que voy nomás, ahora está el petróleo a $96, que cerró ayer. Hoy no puedo ver porque estuve un día bastante ajetreado en la oficina, también cuestiones personales. Pero lo que voy, de casi $30, Carlos, audiencia bajó a 96, un 25% de baja, y no vemos esa rebaja en los combustibles. ¿Por qué? Porque no hay de vuelta ese BCP, entre comillas, para el rubro de combustibles, cuando tenemos 3 entes públicos que podrían hacer, digamos, ese trabajo, pero nadie quiere tomar la batuta. Entonces, ¿qué pasa? Llega este nivel también de insatisfacción de la gente y también, de mi parte, tal vez una medida extrema, porque sí, lo que yo estoy planteando es extremo, pero de vuelta, es una cuestión extrema. Entonces, eso creo que es algo que también debe ser debatido, Carlos. También no sé si puedo sugerir, ¿verdad? Hablar Claro. con el gobierno que plantee tener esa figura de, digamos, el BCP para Claro, combustible. entiendo. En ese sentido que estuve diciendo, ¿verdad? Perfecto. Vamos a preguntarle, Oscar, no sé si le escuchaste a Stan Canova, pero él dice que en el tema combustible no hay un ente regulador como es el Banco Central para bancos financieras y compañías de seguros, por ejemplo, que interviene por ejemplo, en la compra-venta de dólares cuando se da cuenta que alguien está especulando o que se está volviendo volátil el tema de la moneda norteamericana. Entonces interviene y regula el mercado. ¿Por qué Petropar perdió esa condición que antes tenía y por qué no hay un ente regulador? Pues finalmente nadie controla si lo que dicen los importadores de combustible que traen es efectivamente lo que traen, el precio en el que compran y cuánto es lo que el margen de ganancia que están teniendo. Es decir, no, ¿se podría tener un ente regulador del precio del combustible en Paraguay? Bueno, en primer lugar, aclarar que no hay un ente regulador. El gobierno anterior, el gobierno del expresidente Cartes, liberó esa regulación que hacía Petropar vendiendo un porcentaje del combustible a nivel nacional y que obligándole a las estaciones de servicio a comprar únicamente de Petropar, ¿verdad? Eso se cambió en el gobierno anterior, ¿verdad? Eso aclarar en primer lugar, porque la tendencia era que haya una libre competencia y, bueno, libre mercado, ¿verdad? Lo que hoy hace el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Industria y Comercio es controlar de alguna manera, pero no regula, ¿verdad? Eso hay que aclarar de forma muy precisa. No tiene atribución el gobierno de regular los precios, pero sí puede verificar. De hecho, hoy en las conversaciones que estamos teniendo con el sector privado, justamente podemos decirle cuánto importaron, cuánto vendieron, o sea, eso tenemos todo, esa información ahí, ¿verdad? Ahora, obligarle al sector privado a actuar de tal o cual forma, eso
por lo menos legalmente no tenemos esta atribución. Deberíamos cambiar la ley para poder hacer lo que él está comentando, ¿verdad? ¿Y te parece una buena idea? Yo creo que es una buena idea cuando hay circunstancias muy volátiles como las que están existiendo hoy día, teniendo en cuenta una crisis mundial, ¿verdad? Como que afecta a nivel mundial el precio del carburante, ¿verdad? Imagínate que hoy el propio presidente de los Estados Unidos, a través de un Twitter, dice que reclama a los privados que está bajando el precio internacional, pero ellos no están bajando los precios internacionales de los combustibles, pero no, las empresas de Estados Unidos no están bajando los precios, ¿verdad? Entonces, esto no es solamente Paraguay, esto es a nivel mundial. Entonces, yo creo que en esas circunstancias sí, por eso es que el Estado que dice hoy, a través del gobierno, establecer un fondo de estabilización que puede mitigar o solucionar el problema a corto plazo, teniendo en cuenta la coyuntura que existe hoy, ¿verdad? Esta volatilidad a nivel internacional de los precios. Ahora, ¿por qué dijiste que el fondo viene para quedarse, Oscar? Claro, el fondo viene para quedarse porque ese dinero, esos 100 millones de dólares se tiene que devolver y después se tiene que cargar el fondo, ¿verdad? Ya con parte del impuesto selectivo al consumo, ¿verdad? Entonces, ahí ya tener un fondo de estabilización tal como tienen otros países y que eso ayude justamente de alguna manera a mitigar o suavizar los impactos externos, porque Paraguay es 100% compra productos terminados, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta esa situación es la opción es justamente a través de este fondo, poder suavizar el impacto, ¿verdad? Y en épocas donde hay un aumento importante, que ese aumento no le impacte al consumidor final. Si la situación no cambia, Oscar Orué, en 2 meses, vamos a tener que endeudarnos con otros 100 millones por otros 2 meses más. Vamos a continuar endeudándonos para tener ese fondo de estabilización hasta que podamos solucionar el tema o hasta que cambie la situación del mundo. No, yo creo que acá hay una realidad. En la ley está la estructura de costo y eso va a ser transparente, ¿verdad? Entonces la gente va a poder ver cuál es el precio, el costo, todo la estructura en sí, y va por cuánto es lo que se compra, porque acá hay una realidad, Carlos. Acá se cree que el gobierno no hace nada porque el gobierno decide aumentar o bajar los precios, y eso no es así, ¿verdad? Entonces es muy importante hacer esa precisión. Uh-huh. ¿Qué pensás? ¿Este fondo de estabilización debe ser permanente, así como dice Orué, que viene para quedarse, o es una medida paliativa circunstancial? No, el fondo yo creo que es correcto que exista, pero a ver, la crítica viene del punto de vista de cómo vas a generar el fondo, la inserción del fondo que va a hacer a través de deuda. Y volviendo nomás a lo que decía, no es que digo que el Estado debe regular los precios, no digo eso, digo que el Estado sí debe regular, como usando el ejemplo de BCP, con los bancos y las aseguradoras, no tener cierto tipo de reserva. ¿Para qué? Para justamente en caso de volatilidad no estén diciendo que están comprando cada semana precios cuando está subiendo, escalando, cuando está el mercado bullish, se le dice, alcista, y pasa lo que está pasando. Tuvimos remarcaciones en 2 semanas que fue lo que causó estallido. Claro. Imaginen por ahí, ¿verdad? Pero el tema del fondeo yo creo que se podría utilizar, ¿por qué no? Los fondos mismos del ISC que está generado por aduana o otra fuente, ¿verdad? Y una cosa más también que no quiero dejar de mencionar, lo que yo estaba planteando ya hace 2 meses, el tema del ISC. Quiero mostrar una plaquita, si me permiten, no sé qué tiempo tenemos, pero quiero mostrar el por qué en su momento, inicié este tipo de planteamientos. A ver, acá tengo un pequeño Excel, quiero mostrarla a todos. A ver, ahí está. Bueno, y para que se entienda que esto no es que va a afectar tampoco el margen del privado. Acá lo traté de hacer lo más simple posible, como si fuera que estoy en una clase en la universidad. Bueno, tenemos un precio de un combustible, ponerle 8.000 guaraníes el litro.
Y acá en el cuadrito azul yo pongo, bueno, con ISC a una estructura de costo simple, le costó el producto le costó al emblema 4.080 guaraníes, por ejemplo, el flete de 10%, hago un ejemplo nada más matemático, ¿sí? Sí. El ISC 24%, que hice un average, un promedio de toda la escala ISC, 1920, y el margen, o sea, le está dando un margen de 1200, por el cual el huevo está vendiendo el importador al de APESA, o el de APESA al consumidor final. Eso no importa porque quiero nada más mostrar el impacto de extraer el ISC de la estructura de costo. Sí. En el segundo cuadrito se ve ese 8.000 guaraníes sin el elemento ISC, y fíjese acá la franja verde. El margen del 15% sube a 20% para el que está comercializando, y se vuelve más barato el precio final. Pero acá rescato dos cositas, que es cierto lo que decía el señor Orué, que cuando el gobierno rebajó el IVA al sector gastronómico, ellos para nada bajaron los precios de los platos, por ejemplo, ¿verdad? Cierto. Bueno, en aquel entonces la esencia era ayudarle al sector gastronómico a levantarse. En este caso, si es que se llegase a proponer, a implantarse, perdón, ¿verdad? Evidentemente tiene que haber un acuerdo del sector privado para que llegue, bueno, si el Estado no me está cobrando el ISC, digamos, por lo menos momentáneamente hasta que el petróleo se estabilice o termine la guerra de Ucrania o la invasión de Rusia realmente para hacer mejor a Ucrania, se extrae ese costo para el importador, que el importador también traspase ese costo, pero sin el ISC al miembro de la PESA, para que la PESA pueda pasar ese precio al consumidor final. Claro, es utópico, pero evidentemente hace falta el acuerdo entre el sector privado y público para hacerlo. De ahí partió mi planteamiento ya hace 2 meses. Claro que por supuesto va a causar un problema de ingresos para la aduana, para el Ministerio de Hacienda, pero a ver, dos cositas. ¿Se puede o no se puede también bajar gastos? Se puede también, obviamente algo que no cae bien al sector público cuando uno habla de eso. No tanto la gente de la Hacienda, sino que la gente afectada de los entes públicos. Si vos le decís a un funcionario público, te vamos a tener que recortar ciertos beneficios, bueno, explota. Gastos superfluos. Yo creo que hay una manera de poder hacerlo, pero obviamente, no creo que no hay voluntad por lo que estoy viendo. Ahora, por lo que voy nomás, eso. Ahora, el ISC tampoco va a evitar que suba el petróleo y por ende los costos suban, pero sí, el impacto del precio final, sin el elemento ISC, si hay evidentemente un acuerdo entre privado y público, se traslada al consumidor final, y es lo que yo estaba planteando del inicio. De eliminarlo, sí. Esta propuesta, nada más eso quería plantear. Sí, es una forma, es una vía, pero también me gustaría también que el proyecto que se presentó la semana pasada también pueda ser estudiado, no rechazado ni límite, sino que, leer el proyecto, porque no es sacar nomás y sacar y se acabó, no es tan simple lo que tampoco planteé, sino que está también lo que comenté al comienzo de la charla con ustedes, señores, y la audiencia, de ver esa manera de controlar, pero las reservas que tienen los emblemas, no los precios, pero entonces cuando sea un price hike, una subida de precios así, ya sabe el gobierno, no, pero vos tenés todavía, esto para 3 meses, no te da ¿me explico? Sí, se entiende. Porque eso es lo que no hay. Entonces, hay cierto nivel de especulación aparente. Yo no lo puedo saber de manera certera, pero si bajó de vuelta a 96, algo está pasando. Y también me causa mucho hasta gracia que hasta Biden está diciendo eso al sector privado en Estados Unidos, que muchachos, por favor, ya bajó, ya 96. Están abusando. Give me a break, está diciendo, sí. Exacto, bueno. Nada más eso. Perfecto. Oscar, hablaba, no sé si le escuchaste a Stan, pero hablaba acerca del impuesto selectivo al consumo y el proyecto que presentaron la semana pasada, creo que con Salim Busarquis al Congreso. Vos estabas muy en contra de ese proyecto y él explica que lo que se quiere es, sin impuesto selectivo al consumo, bajar el costo final al ciudadano común del combustible, y sería una gran ayuda. ¿Qué pensás a propósito de ese tema? Bueno, en primer lugar aclarar de que eso no garantiza de que el precio baje. Sí. O sea, eso lo que va a hacer es le va a dar un margen mayor al sector privado y va a ganar más.
Ahora, donde sí podemos nosotros dialogar con el sector privado, decirle, bueno, si nosotros reducimos, porque lo que ellos nos propusieron ahora es, nosotros vamos a mantener, recordarás que hoy ya tenían que aumentar, hoy es miércoles, Sí. hoy ya tenían que aumentar 750 guaraníes. Exacto. Entonces la propuesta de ellos hoy, que lo dijo en público, lo dijo a nivel de prensa, a nivel mediático, dijeron, nosotros para mantener el precio que hoy tenemos, nos reducen a cero el impuesto selectivo del consumo. No me parece una buena idea, ¿verdad? Ujú. En todo caso, si es que vamos a reducir el selectivo, que bajen sus precios también. Ahí podemos empezar a hablar y ahí yo creo que podemos acceder a esa solución, ¿verdad? Temporal, lógicamente, no va a ser permanente, ¿verdad? Pero con el compromiso del sector privado de que bajen los De que precios. ahora, ¿verdad? y explicaron... Hoy Petropar bajó, ¿verdad? A partir de las 0 horas va a estar ya la baja de los 500 guaraníes. Y bueno, si es que la decisión es, o la propuesta es mantener, yo no aceptaría eso, ¿verdad? Mantener los precios y bajar el selectivo no es algo que desde el Viceministerio de Tributación vamos a aceptar. Sería aceptable, perfecto. Ahora te pregunto algo, cuando conversaron con los importadores, ellos explicaron por qué, a pesar de que bajó el precio internacional, parece que bajó menos de $100 otra vez, estaría por los 96 el día de hoy. Bueno, si bajó otra vez menos de 100 cuando estaba a 130, ¿por qué no bajan el precio de su combustible? ¿Cuál explicación dieron? Bueno, ellos dicen que cuando se aumentó el precio de los 500 guaraníes que ellos aumentaron, directamente ahora la realidad es que todavía no bajaron hasta por el nivel que ellos compraron, ¿verdad? Esa es la explicación que dan, ¿verdad? Pero bueno, es una situación que escapa de la posibilidad del Estado de poder o sancionarle, o lo último que puede hacer es reclamarle, ¿verdad? Entonces, nosotros seguimos dialogando con ellos, ¿verdad? Y mañana solamente vamos a tener una reunión otra vez en la mañana y ahí vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Por el otro lado está el estudio que se tiene que hacer en el Congreso del proyecto de ley y bueno, estamos en esa situación ahora mismo, ¿verdad? Pero, vuelvo a decir, si es que hay un compromiso del sector privado de bajar los precios, ahí es otra cosa, ¿verdad? Ahí yo creo que podemos sentarnos a dialogar sobre algo más concreto. Ahora, ¿por cuánto tiempo deberían bajar los precios? Y hasta que funcione el fondo, ¿verdad? Y el fondo después ya va a subsidiar, ¿verdad? Y bajar ya un 500 guaraníes para todos, ¿verdad? Entonces esa es la situación. Perfecto, bien. Se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por el contacto, muy agradable la charla. Oscar, gracias, a pesar de no venir acá, estar en el estudio, estuviste por teléfono, te agradezco que hayas tenido esa gentileza de estar presente, aunque sea telefónicamente. Claro, porque seguimos dialogando sobre este tema, Carlos, no tenemos horario, pero lo importante es que pudimos hablar, ¿verdad? Y sí, señor. Aclarar de que esto, el Estado está haciendo todo el esfuerzo, todo lo posible para poder de alguna manera mitigar o impactar de la mejor manera esta situación. Y bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea, ¿verdad? Esa es la instrucción que tenemos del presidente de la República. Perfecto. Un abrazo, Oscar. Igualmente, un abrazo. Y respetos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Están Canoa y Oscar Orué, economista y viceministro de Tributación, respectivamente, en este segundo bloque. A la vuelta de la pausa hablaremos con el doctor Pedro Halley Merlo sobre el gerente de prestaciones económicas del IPS, sobre los problemas que tiene actualmente la entidad. Ya volvemos. Muy bien, ya estamos en el último bloque del péndulo con el abogado Pedro Halley, el gerente de prestación económica del IPS. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, don Pedro? Bien, en la profesión y en la política, bien. En la política, sí. También. ¿Se está presentando como candidato? El precandidato por el movimiento independiente dentro del Partido Colorado para diputado capital. Diputado de capital. Así. Bueno. Hoy estuvimos hablando por Radio Caritas acerca de la situación del IPS y el no cobro de unas 72.000 personas aproximadamente de reposos, maternidad y compañía.
Esos números son reales porque después a la tarde me enviaron unos datos señalando que no eran reales esos datos. ¿Qué pasa realmente con el tema de reposo y pago de reposo y maternidad en el IPS? Bueno, en el fondo no es tanto una cuestión cuantitativa. Pueden ser 72.000, yo creo que es más ya, o pueden ser 42.000, o pueden ser 10.000 también. El tema es que el subsidio de reposo es un beneficio alimentario. Se le da al asegurado, al trabajador asegurado o a la mamá asegurada cuando no puede cobrar su salario, o sea, es sustitutivo el salario. Eso le da un carácter especialísimo, tiene que pagarse enseguida. El esfuerzo de todos los años anteriores que hicimos con el equipo, inclusive con la gente que hoy está ahí al mando, fue reducir los tiempos de pago. Cuando entramos nosotros en el 2016, se pagaban en un año o en 2 años el reposo de maternidad. La criatura entraba caminando con la mamá a cobrar. Así de simple era. Lo redujimos a 15 días o a 20 días y todavía nos quedamos lejos de los 7 días que dice la ley. Porque como te digo, hoy dejas de trabajar, hoy dejas de ganar y tenés que comer y tenés que pagarle al médico. No, pero es parte de tu sueldo. Y es parte de tu sueldo, es sustitutivo de tu salario. Ahora bien, 72.000 es una cifra que surge del propio IPS. Ahí pues hay dos mundos. Está el mundo del discurso oficial en que todo está bien y este es un país de maravilla, y el discurso de los funcionarios que la están remando desde abajo, que son los que están soportando todo en los frentes de combate interno y son los que saben realmente lo que pasa. Mis fuentes son fidedignas, porque toda mi gente está ahí todavía y hay gente que está interesada en que el IPS se mantenga a flote, que no caiga. ¿Dónde está el problema con los reposos? ¿Por qué el atraso? Es la pregunta. Y mira, yo veo el problema en un déficit de personal especializado en el tema. En el proceso de pago de reposos existen lo que se llama médicos fiscalizadores, que son aquellos que vos pedís un reposo, Carlos Peralta, el médico que te atiende dice 10 días por tu gripe y el médico fiscalizador valida. Hay 5 médicos fiscalizadores para 650.000 asegurados. 5. Por supuesto que no van a dar abasto. Siempre pedimos que haya por lo menos 20, pero nunca se cumplió con ese requisito y ojalá las autoridades actuales le hagan caso y le apoyen a la gerencia de prestaciones económicas, que es la que gestiona los reposos, y le dé suficiente personal. Si no, va a ser cíclico. Vamos a bajar a 40.000, lo vamos a subir a 80.000 otra vez. Y el otro problema con los reposos es un poco más transversal a la institución porque interviene la gerencia de salud. ¿A qué me refiero? Hay clínicas periféricas y hay hospitales del interior. Ahí se cargan los reposos. También, vos vivís en Curuguatú, bueno, cargas en la unidad sanitaria de Curuguatú tu reposo. Pero el médico no fiscaliza, tiene guardado 1 mes, 2 meses, 3 meses y se va acumulando. ¿Por qué? Porque el médico dice, no es mi trabajo, eso es administrativo. Entonces, ahí es donde yo uso la palabra indolencia, esa falta de empatía con el prójimo que tiene que cobrar esa platita. No es mi trabajo. Claro que es su trabajo, si es un funcionario IPS y tiene que hacerlo. Y a eso agregarle el otro gran problema, un sistema informático obsoleto. Absolutamente usted me dijo obsoleto. que era del 98. 1998 se compró el sistema, no sé si usar el término el hardware o el software, eso ya le dejo a los especialistas, pero se compró el sistema sobre el que corren, la plataforma sobre la que corren todos los procesos, jubilaciones, subsidios, farmacias, turno, todo lo que quiera. 1998. Tu teléfono en un año es obsoleto. Sí, Mi computadora hace rato dejó de ser obsoleta, pero que un monstruo como el IPS esté gestionando todo el mundo de prestaciones que tiene con un sistema obsoleto de 1998, eso es manejarse con un dinosaurio en un mundo de velociraptores, como dije alguna vez. Hay que hacer algo. El problema es que ese sistema cae por lo menos 3 veces por semana. ¿Por semana? Por semana hay 1 o 2 días que no funciona. Ya era así cuando ustedes estaban ahí ya era luego así. Y el gran desafío para el Instituto de Previsión Social es comprar un nuevo sistema.
comprar, y se intentó varias veces, pero ¿cuál es el problema? Que se preparan pliegos de bases y condiciones, especificaciones técnicas bien objetivas, bien ajustadas a lo que se necesita, y se envía al Consejo. Son pliegos bien hechos por técnicos de primer nivel que son los que están en informática del IPS, y ahí en el Consejo, no voy a usar la palabra, no la voy a usar, pero se prostituye el pedido y se meten las enmiendas y se entran los amigos y entran los intereses y los amigos de turno del poder político de turno, y al final se dilata y el precio, que era 5 millones de dólares, como el último caso, se fue a 15 millones de dólares. Y bueno, entonces no sale. ¿Y quién pierde? Pierde el asegurado. Entonces, ¿cuál es realmente el problema de fondo para todas estas cosas que ocurren en el IPS? La gobernanza. ¿Quién administra el IPS y con qué criterio se administra? Mire, después de lo que hablamos esta mañana, enviaron esto y dice: el IPS, a través de la Gerencia de Prestaciones Económicas, se dirige a este medio y a la ciudadanía para expresar cuanto sigue. En primer lugar, que son falsas las declaraciones de un exfuncionario, no sabemos con qué intención, pero sí es de público conocimiento que en reiteradas ocasiones ha hecho lo mismo y asimismo fue desmentido categóricamente en cada una de esas ocasiones. En segundo lugar, la demora en el pago de los reposos se dio solo en los casos con diagnóstico de COVID-19, y esto se debió a la falta de habilitación de la línea presupuestaria correspondiente y necesaria para su concreción, la cual fue realizada consiguientemente el lunes 14 de marzo del corriente. Unos 12.746 reposos por COVID-19 se encontraban pendientes de pago. Sin embargo, en la fecha de hoy se liquidaron 5.265, que se encontrarán en la brevedad posible disponibles en la red bancaria. Todavía hay un remanente, si es así como dice el IPS, de más de 7.000. La Dirección de Riesgo Laboral y Subsidio, conforme a las prestaciones, recepciona habitualmente unos 1.000 reposos por día y accidentes de trabajo, los cuales están siendo procesados en tiempo y forma y de manera regular. Por último, dice: instamos a los asegurados y a la ciudadanía a no dejarse llevar por informaciones de contenido falso provenientes de fuentes no oficiales. Está bien, yo soy una fuente oficial porque soy un asegurado y conozco lo que está pasando allí, porque estuve 5 años y yo armé la oficina, yo armé la gerencia de prestaciones, yo la creé y yo armé la oficina de riesgo laboral. Entonces sé cómo opera y sé cuáles son sus puntos débiles. Está bien que empiecen a pagar, me parece fabuloso, Claro. pero lo que está mal es que se empiece a gestionar lo que el asegurado tiene derecho, porque nos quejamos. No deberíamos pues quejarnos. Que me digan, son exagerados, que me digan, no importa, pero mientras haya un asegurado que le estén privando de su derecho o hayan 72.000, para mí es lo mismo. Ese beneficio tiene que gestionarse en 5 días o en 7 días máximo. Entonces a eso tiene que apuntar toda la estructura operativa. Para ser eficiente. Y no tratar de desmentir al que se queja. No se preocupen nada de mí. Yo ya salí, yo ya no soy, pero sí soy un asegurado y quiero que cumplan con los otros 650.000 asegurados. Esa no es mi postura. Y si parece dura, y bueno, lo siento mucho, se ofenderán conmigo, pero como escribí, les pagamos ni a su sueldo. A mí me pagaban mi sueldo y me deslomé con el equipo que teníamos, la ingeniera Rodríguez, nos deslomamos para atender a la gente. Hagan lo mismo. ¿Por qué, si me quejé al santo botón, hoy se le cambió al responsable de reposo? ¿En serio? ¿Por qué se le cambió? ¿Por qué no se explica eso? Se le cambió por indolente y por inoperante y se puso a una funcionaria de mayor experiencia y que ojalá alce los 72.000 pendientes, o 70.000 digamos ya. Entonces, las medias verdades son las peores. Yo voy de frente y digo las cosas. Hagan su trabajo o váyanse. Ahora, ¿cómo está IPS hoy? Estaba leyendo una información de que así como están las cosas, los que hoy empiezan a trabajar, dentro de 25 años no van a poder cobrar su jubilación. ¿Ese riesgo está corriendo? ¿Cuál es la situación real del IPS hoy día? Mira, de acuerdo al último informe actuarial, porque hay que hablar con los actuarios para saber cuál es el horizonte o cuál es tu autonomía de vuelo en un sistema de pensiones. De acuerdo al último informe actuarial, ese horizonte actuarial, que es el momento en que se cruzan los aportes con las obligaciones y empezar a comerte la cola, o tus ahorros que están en los bancos, está anclado hoy en el 2038, dentro de
16 años. 16 años. 16 años, sí. Menos de lo que dura la carrera laboral de ese prójimo que hoy empieza a trabajar. Se le va a pedir 25 años para jubilarse. 16 años no vaya. Está bien, todavía son 16 años, hay margen de maniobra para hacer ajustes en las leyes para que eso se extienda a 50 años o a qué sé yo, mucho más. Pero ¿qué es lo que pasa? En los informes actuariales de los años 2003, 2005 y cada 3 años, ese horizonte actuarial estaba ya en el 2050, 2045 y viene bajando. En la medida que avanzamos en el tiempo, se acorta el horizonte, entonces va a llegar un momento en que dentro de 2 informes actuariales nos van a decir, no, ya está acá el cruce. Y ya no va a haber tiempo para hacer los ajustes que tienen que hacerse. Los ajustes en términos de seguridad social tienen que hacerse con una antelación de una generación como mínimo, no en los momentos de crisis, porque ahí reventás al gobierno y reventás a todo el mundo. ¿Cuáles serían los ajustes que deberían hacerse? Y principalmente la gobernanza del IPS en términos de estructura organizacional, la gobernanza está mal. El poder político maneja el IPS. Tenés un consejo de funcionarios políticos y un presidente que es funcionario de confianza del presidente de turno. Por supuesto que van a priorizar sus intereses políticos y no los intereses de los asegurados. Eso es punto 1. Punto 2, cuando soluciones la gobernanza, entrar a trabajar en las finanzas del IPS. 2.200 millones en los bancos. Que mucha plata, pero el 2038 ya empezamos a comernos la cola. ¿Y qué está financiando esos 2.200 millones de dólares? Cortoplacismo. Los bancos que le pagan al IPS 8% por esa plata están colocando al 28% en cortoplacismo, consumo, tarjeta de crédito del obrero. Ese 8% que le pagan, ¿cuánto va a las manos de los que permiten que esa plata se deposite en ciertos bancos? Porque mire, que yo recuerdo, el caso de IPS, recuerdo perfectamente, creo que usted también recordará, cuando entonces el expresidente Juan Carlos Guasmosi ya había alertado que si se seguía usando los fondos del IPS de la manera descontrolada, en algún momento iba a explotar y que él no iba a ser el responsable de que explote el tema del IPS. Pero ya él contaba que había consejeros del IPS, es decir, que los consejeros del IPS se distribuyen el total de los fondos del IPS depositados en los bancos y cada uno tiene un porcentaje que deposita en los bancos amigos, por decirlo así, porque en esos bancos ellos reciben una comisión por el depósito de la plata que se hace del IPS. Esa estructura sigue, esa forma de manejar los fondos del IPS con el sistema bancario continúa. Por supuesto que sigue, lo dijo Guasmosi hace 15 años. No, hace mucho, en 1990 y pico. ¿Por qué el doctor Filártiga, un ilustre señor, duró 5 días? Asqueado de ese manejo interno del IPS. ¿Dónde está la raíz del problema? En la conformación política del Consejo de Administración. Tiene que cambiarse eso. Si no, siempre va a haber... Incluso el de los sindicatos y de los gremios. Los sindicatos están adormilados en general, salvo algunas honrosas excepciones que todavía son combativos, como amigos míos que están ahí peleando por sus derechos, pero en general están adormecidos y anestesiados porque con mucha habilidad se ha puesto a sus parientes, a sus amigos y a sus amantes en todos los cargos que querían. Entonces, ¿qué van a protestar? Nada, los sindicatos del IPS. Y los sindicatos de las grandes centrales, peor, que se turnan para manotear el IPS. Así de simple es. Y ni que hablar del sector empresarial. A mí me echaron de IPS porque denuncié un fraude de miles de empresas que habían simulado la suspensión de sus trabajadores y le decían venir a trabajar, un esclavo era. ¿Y quién me va a pagar? IPS te va a pagar la compensación. Una desvirtuación de lo que... ¿Qué pasó con esa denuncia que usted hizo? Se cajoneó, el Consejo cajoneó. ¿Vos pensás que se fue a la Fiscalía? No. Más o menos yo estimé de las 18.000 empresas que se adhirieron a las compensaciones económicas en los momentos feos del año de pandemia, unas 6.000 sí, recuerdo el caso. Hacían esa maniobra. Y el Ministerio de Trabajo lo sabe también. ¿Sabe? Se mandó, antes de mandar a la Fiscalía para cubrir las apariencias, se pidió a la Dirección de Aporte Obrero Patronal que verifique. ¿Sabe cuántas empresas encontraron fraudulentas? De 18.000, 3. ¿Te parece, veo, que en este país
de 18.000. Y bueno, ¿y qué hubo entonces? Cuando yo hice la denuncia hubo una defensa corporativa. No hagas, hola, acá todo está bien, se van a enojar los empleadores, y que se enojen. Se va a enojar la ministra, y que se enoje. El IPS es de sus aportantes. Nosotros estamos firmando acá, presidente Ñandego, ya está en cana. No la UIP ni la ministra, nosotros, la Contraloría no venía a nosotros. Vamos a ver qué pasa cuando eso ocurra, que tiene que ocurrir en algún momento. La Fiscalía ya tiene la denuncia, pero no cajoneó también la Fiscalía. No tiene. La Fiscalía ni recibió. El Consejo ni recibió, no llegó luego a la Fiscalía. No enviaron, no hicieron ninguna denuncia. Absolutamente. Quedó ahí a nivel de Consejo. Y que sea una empresa fraudulenta, una tiene que ir a la Fiscalía. Yo te aseguro que son más de 6.000 empresas. Bueno, ¿y qué pasa con el sector empresarial? Ya me habló de los sindicatos, están adormecidos, también se metieron en el enjuague de meter sus parientes y compañía en la función pública. ¿Y qué pasa con los gremios? Que finalmente esto es de los empleados y de los patrones. ¿Qué pasa con los gremios? Mira, tocar el tema de los empleadores es bastante delicado porque, contextualicemos el tema, hay 650.000 empleadores en el Paraguay. 650.000, MIPYMES, grande, pequeña, 2 trabajadores, lo que sea. ¿Sabes cuántas están inscritas en IPS? 65.000. El 10%. La evasión patronal es del 90%. Entonces, cuando vos decís los empleadores son evasores, ¿cómo te voy a decir? Te ponen como que vos estás estigmatizando, diabolizando a todos los empleadores. No. Hay un sector que siempre apunta al pocané y al camino fácil, como en todos lados. El sector empleador es el más grande contribuyente del IPS por la tasa de aporte que paga. A pesar del 90% de evasión. A pesar de eso es el que más plata pone proporcionalmente. ¿Por qué? Por el nivel de la tasa, etcétera. Pero también tienen muchas responsabilidades respecto a la sostenibilidad financiera del IPS. ¿Por qué? Porque permiten la subdeclaración de sus trabajadores. El 70% de los trabajadores que están en IPS subdeclaran 22 años. La carrera laboral para jubilarte dura 25. 22 años te ganan salario mínimo. ¿Y por qué? Porque el empleador lo consigue. 3 años para el promedio, para la jubilación. Así mismo, o sea, es una simulación para aumentar. ¿Quién pierde? Pierde el pobre trabajador que es sometido a un sumario administrativo inconstitucional, porque sobre una presunción se le quita la mitad de su haber jubilatorio, se lo castiga y el tipo tiene que ir a lo contencioso administrativo después. Todos los juicios que fueron a lo contencioso contra IPS por esa razón se ganaron. Todos. Porque ese proceso está mal desde hace rato. Entonces, se castiga al trabajador. ¿Y qué pasa con el empleador que consintió durante 22 años a su declaración? En perjuicios del trabajador y en perjuicios del fondo de jubilaciones. Por eso yo siempre digo, si el IPS quiere dar el salto adelante, tiene que blanquear nomás la declaración de sus trabajadores. No necesitan ni siquiera meter 100.000 trabajadores más. Tiene que hacer que los que están figuren bien y coticen sobre lo real. O sea, una serie de medidas administrativas, argeles para ese empleador. Pero para eso hace falta decisión política. Voluntad política hace falta para eso. Y voluntad política no hay. La voluntad política porque que honestidad, hay pedirle a la gente es medio complicado, pero... Falta manejo técnico y político, manejo técnico del Seguro Social, no político, manejo técnico. Que el Instituto de Previsión Social, como siempre digo, y me dicen soy un populista, sea administrado por sus aportantes. El aportante es el dueño, no es el Estado o el gobierno de turno, ni el Ministerio de Hacienda, ni de Salud, es el aportante el dueño. Y él tiene que tener peso en el Consejo de Administración. Hoy no tiene. Hoy el presidente tiene doble voto. Perfecto. Pero una cosa, don Pedro, ¿cómo vamos a elegir a esos representantes si el sistema está creado así? ¿Cómo cambiar el sistema? Cualquiera que vaya en representación de los gremios o forme parte del consejo de la gobernanza del IPS, siempre va a tener esa desconfianza sobre sus espaldas. Se necesitan acciones claras, concretas, demostraciones de que se dio vuelta a la página y de que es otra forma de gobernanza. Mira, en este modelo de gobernanza, como está la ley de IPS desde 1950,
aunque le traiga a la Madre Teresa y Por al eso. Papa como presidente y como consejero, van a caer en El sistema los absorbe. les absorbe y los pulveriza y los Sí. tritura. Entonces la cosa pasa por hacerle caso al senador Rasmussen, que con algunos defectos en su proyecto planteó la reforma de la gobernanza. Rasmussen no es de mi partido, es mi amigo y respeto su proyecto porque sí planteó modificar la gobernanza para democratizar el acceso a los cargos superiores. Y también hay que democratizar el acceso a los cargos inferiores. Las gerencias tienen que ser por concursos, no tienen que ser a dedo, porque eso contamina otra vez políticamente. ¿Cómo democratizar? Hoy dice la ley que el presidente del IPS es designado directamente por el presidente de la República. Y siempre fue así, de cualquier color que sea, funcionario político. Okay. Y los consejeros, hay 2 consejeros de los ministerios de Trabajo y de Salud que también son funcionarios políticos. Un buen sueldo, da gusto estar ahí. Y 3 representantes de los aportantes, que son el de trabajadores, empleadores y jubilados, que surgen, dice la ley de 1950, de una terna elevada por cada gremio. Pero es bola. ¿Quién elige la terna? Y la terna realmente es un turno, no es una terna. Se turnan. Este año le toca a tal sindicato, entonces ya se sabe quién va a ser. No es que, y no es el más idóneo generalmente. Lo mismo en los gremios empleadores. Este año es la federación tal, después la federación tal, y van rotando. Y llega el amigo del gobierno de turno. Ahí en el consejo tenía un presidente seccional que no entiende un comino de lo que es seguridad social. Pero guapupe, está pintado ahí. Y no le defiende a los ¿Y jubilados. a quién representa? A los jubilados. A los jubilados. Y bueno, y en ese escenario, ¿qué hacer? Y no sé, amigos, tenemos que trabajar en una ley de reestructuración total de la gobernanza y a partir de ahí, en catarata, hacer las reformas en lo financiero, en salud, que está hecho pelota y ya no puede más el seguro de salud. Pero hay una cosa, a ver, yo entiendo, ahora ya entiendo por qué el poder político le tiene en la mira al IPS. Es el lugar donde muchos se vuelven millonarios. Claro. Tenés todos los medicamentos para licitar. Tenés toda la recaudación de las empresas o de los aportantes. Es una cacharrata de plata impresionante. Es la única previsional que tenemos. Y entonces es un negocio redondo para la clase política. Es decir, ¿cómo no vamos a poder salir porque la clase política necesita plata, necesita fondos? ¿Qué mejor lugar que el IPS? Imagínense, con la compra de medicamentos y que se gane una comisión del 2%, nomás, del 1,5% del total. Es una tonelada de plata. Todavía eso está bastante controlado ya, digamos, por la Dirección Nacional de Contrataciones, todo ese asunto. Pero yo te digo, cuando IPS mueve 10 millones de dólares, 100 millones de dólares, de los 2.000 millones que tienen los bancos, mueve de un banco a otro. Sí. ¿Vos crees que eso es...? No, eso es con comisión previa, esto, lógico. ¿Y dónde va esa plata? Lógico. Y ya lo dijo al bolsillo de los muchachos. Al bolsillo de los muchachos. Efectivamente. ¿Y cómo está la situación de los funcionarios del IPS en sí? Como yo lo veo, sí, desmotivado. ¿Por qué? Primero, no tienen carrera administrativa. Dice que ya tampoco tienen aumento salarial hace 10 años. Hace 10 años no tienen aumento salarial, salvo aquellos que tienen algún tipo de privilegio respecto a un político que asume la presidencia o asume el consejo, entonces lleva su séquito y ellos sí tienen aumento. Pero de los 21.000, yo estimo que el 98% están disconformes porque no tienen carrera política, no tienen aumento salarial y no se le dan las herramientas intelectuales de capacitación y de entrenamiento que tiene que tener un funcionario de la seguridad social para que ese asegurado no le mande al demonio cada vez en el consultorio o cuando viene a pedir una prestación. No hay. Hay que hacer una reestructuración total al interior del IPS, respetando los derechos de esos trabajadores por su antigüedad, etcétera, pero darle un escalafón de manera que tengan un objetivo, diga, voy a jubilarme dentro de 25 años, pero me voy a jubilar bien, no con este sueldito que tengo hace 10 años, y que a lo mejor va a subir como si me hago la favorita o el favorito de algún cacique de turno.
Así está funcionando la mayor previsional del país. Entonces, esas cosas hay que cambiar. Y hay que decirla, que se enojen conmigo Es quien la quiera única previsional del país. y que se enojen conmigo. Hay otras tantas cajas, la caja fiscal, Sí, que está en quiebra. también. Efectivamente, bien, don Pedro. Qué avalancha de datos. No, y qué tristeza. Mucha Qué tristeza. tristeza que produce que el instituto esté en estas condiciones así como cuenta. Mucha impotencia. Y mira, y a mí esta sensación de impotencia y de renegado me aparece en mi tercera edad, porque yo ya peino cana hace rato. Y decir a los 60 y tantos años, me echaron por denunciar 2 fraudes, siendo un funcionario, y que lo diga la gente, un funcionario, no modelo, pero por lo menos un funcionario decente, que vive en casa de alquiler. Por eso me echaron, por denunciar 2 fraudes. 2 fraudes. Uno, las compensaciones truchas. Y el otro, esa bomba de tiempo que salió del Poder Judicial, de la Corte Suprema, que destrozó el modelo de reparto solidario en la Corte Suprema. Esas cosas Te pasaron factura. tenían que haberse discutido, debatido, llevarse a las instancias correspondientes. No, se mató al mensajero. Don Pedro Halley, muchísimas gracias por venir. Un gusto siempre. Bien, qué avalancha realmente de datos tuvimos hoy con Héctor Cristaldo, Oscar Urestán Canova y don Pedro Halley. Y uno se queda con la sensación de qué mal estamos en el país, qué mal que estamos, y produce una profunda tristeza. Esa tristeza ahora, en este mismo momento, está siendo compensada porque Olimpia está ganando 1-0. Terminó el primer tiempo. Faltan 2. Le falta un gol más para ir a los penales y 2 más. para clasificarse directamente. Esperemos que en el segundo tiempo eso sea posible. Gracias, don Pedro. Hasta el próximo miércoles.